Bien, estamos entonces desarrollando la conferencia La Misión del Mesías. Para los que me han acompañado hasta acá, continúen ahí. Vamos a seguir tratando más temas de esta misma conferencia. Y para los que recién inician con nosotros en el estudio de las conferencias del Principio Divino, les invitamos una vez más que desde el inicio, que puedan escuchar las conferencias desde el inicio, porque cuando uno empieza a partir de acá, pueden haber muchos temas que no van a quedar claros, pero es precisamente porque ya hemos tratado muchos otros anteriormente. Continuando con esta conferencia, la misión del Mesías, ya habíamos aclarado que la misión de Cristo, o sea, la misión de Jesús, era poderle dar la salvación total a la humanidad. Y habíamos estudiado el esquema en donde para poder Jesús, el Mesías, darle la salvación total a la humanidad, es conectar a esta humanidad con Dios, es decir, poder completar la unidad de mente y cuerpo de los seres humanos a través de la unidad de mente y cuerpo de Jesús con Dios. Jesús vino y nació conectado completamente con Dios. Y por eso Él tiene el poder de llevar a la humanidad de regreso a Dios, dentro de la providencia de la salvación. También vimos en la sesión pasada que el Mesías puede conectar a la humanidad cuando la humanidad se conecta espiritualmente con el Espíritu del Mesías. Entonces, espiritualmente queda conectada con Dios. Pero también vimos que para que la humanidad se pueda conectar con Dios, tiene que unir su cuerpo con el cuerpo del Mesías y así también quedar conectado con Dios. Pero vimos, y habíamos estudiado ya y analizado, que Jesús tuvo que padecer y morir en la cruz. ¿Y por qué decimos tuvo que? Porque originalmente no era el plan de Dios. Para mucha gente, especialmente para los que nos están empezando a escuchar en este momento, puede resultarles difícil creer que Jesús no vino a morir en la cruz. Pero entonces, ¿cómo explicaríamos todos los versículos bíblicos que ya hemos estudiado a la luz de esa afirmación de que Jesús vino a morir a la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que tomar este camino? Ya habíamos visto y hemos visto a través de todas las conferencias del Principio Divino que fue precisamente por la falla de responsabilidad del ser humano. O sea, el ser humano no cumplió con creerle a Jesús, era su porción de responsabilidad, poder creer en Jesús. Y ya habíamos analizado cómo si ustedes toman la Biblia y leen los Evangelios, ustedes van a ver y van a darse cuenta cómo Jesús fue constantemente rechazado. Pero ese rechazo especialmente vino de los líderes de las religiones judaicas en su época. O sea, no fue del pueblo, no fue de la gente más humilde, fue precisamente los líderes, las personas que estaban más preparadas que rechazaron a Cristo. Y esto fue lo que produjo el hecho que Él tuviera que tomar el camino a la cruz. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que Jesús haya tenido que morir en la cruz? Primero, Jesús no logró darle la salvación total a la humanidad, sino que Dios, unido con Jesús, ¿verdad? Y Jesús unido con Dios, tuvieron que tomar el camino de la salvación parcial de la humanidad. ¿Qué significa eso? El plan original de Dios no era que Jesús tomara el camino de la cruz. Entonces habíamos visto ya cómo el plan A de Dios es la salvación total. Y se tuvo que dar un plan B. ¿Por qué? Precisamente por la falta de fe del pueblo de Israel. Entonces ya ahora sí Jesús tiene que tomar el camino de la cruz. Ya eso lo habíamos explicado bastante extensivamente en todos los versículos que hemos analizado hasta acá. Pero hay dos versículos que yo les prometí que les iba a explicar. Antes de eso, ¿verdad?, volverles a mencionar que como fue precisamente la humanidad inspirada por Satanás, no fue la humanidad inspirada por Dios, fue la humanidad, es decir, el pueblo de Cristo, el pueblo que era escogido, que estaba representando a la humanidad, fue invadido por Satanás y fue esta invasión satánica hacia el pueblo que crucificaron a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Al morir Jesús en la cruz, el cuerpo de la humanidad, o sea, los cuerpos de cada persona, el cuerpo de cada persona queda unido con Satanás, porque fue precisamente Satanás quien atacó a Jesús, quien martirizó y quien golpeó a Jesús.
Ahora nosotros nos podemos entender claramente cómo fue posible que los seres humanos tan cruelmente crucificaran al Mesías. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que la gente se ha estado justificando ese asesinato de Cristo, diciendo que era la voluntad de Dios que Él viniese a morir en la cruz. Pero entonces, los que nos han acompañado hasta ahora, yo quiero que simplemente podamos leer, volver a leer, porque ya lo leímos antes, 1 Corintios 2:8. Y si en algún momento usted siente duda de lo que yo estoy diciendo, ¿cómo podríamos explicar entonces este versículo? Vamos a leer desde el inicio. Dice así, ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si alguna persona le dice a usted que nosotros estamos hablando de teorías humanas para decir que Jesús no vino a morir en la cruz, entonces usted le puede pedir explicaciones sobre este versículo. Siempre ha estado escrito en la Biblia. ¿Por qué nunca lo hemos encontrado? ¿Por qué nunca lo hemos leído? Principalmente porque Satanás nunca ha querido que nosotros nos enteremos de la verdad y ha utilizado grandes líderes de las religiones para seguir predicando que la misión de Jesús era venir y morir en la cruz. Les había prometido a la gente que nos ha seguido hasta acá la explicación de esos dos versículos bíblicos. Es decir, ¿por qué aparecen esos versículos bíblicos declarando como si la voluntad de Dios fuera que Jesús muriera en la cruz? Y también los habíamos leído. Vamos a volverlos a leer. Dice Mateo 16:23. Jesús anuncia su muerte, dice el título acá en la Biblia. Y entonces Jesús está pronosticando la muerte de él en la cruz. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando uno lee este versículo, da a entender aparentemente que sí era la misión de Jesús morir en la cruz y Pedro estaba en contra de esa misión y que Satanás estaba tentando a Jesús a través de Pedro. Pero en realidad, lo que este versículo significa a la luz de la porción de responsabilidad humana es que Jesús en este momento, en este preciso momento, ya se había dado cuenta que la gente no iba a cumplir su responsabilidad, que la gente no le estaba creyendo. Ya Jesús estaba consciente de que la falta de fe del pueblo de Israel era inminente, o sea, no había marcha atrás. Entonces, absolutamente él tenía que optar por darle a la humanidad la salvación parcial. ¿Y qué significa entonces ante esta determinación? Satanás había luchado hasta ahora para que Cristo muriera en la cruz. O sea, él estaba empujando a toda la gente, tentando a la gente para empujar a Jesús hacia la cruz. Y Jesús estaba luchando para no ir al camino de la cruz. Y él constantemente le pedía al pueblo, crean en mí, crean en mis obras. Si no creen en mí, crean en mis obras. Pero una vez de que Jesús se dio cuenta que ya no había nada que hacer porque la falta del pueblo judío era muy grande, ya Jesús había optado y había decidido entregarse por darle, aunque fuese, la salvación parcial a la humanidad. ¿Y qué hizo Satanás entonces? Satanás aquí estaba, ahora sí, como se dio cuenta que había la posibilidad de salvación parcial, ¿verdad? Ya sabía que había eliminado la salvación total por la falta de responsabilidad humana. Entonces aquí ya él estaba también tentando a Jesús para que no le diera tampoco a la humanidad la salvación parcial. Eso significa ese versículo. O sea, ya en este momento, cuando Pedro tienta a Jesús, Satanás tienta a Jesús a través de Pedro, ya Jesús sabía que tenía que tomar el camino de la cruz, no había marcha atrás y ahora sí, él estaba determinado a hacerlo. Por eso le dijo a Pedro eso. También leíamos en Juan 3:14.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, se lee este versículo también, y la gente entonces dice, aquí está escrito, Jesús tenía que tomar el camino de la cruz. Ustedes recuerdan, ya lo habíamos explicado un poco, pero voy a retomarlo acá, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, era precisamente porque el pueblo se había puesto contra él y había estado también hablando contra Dios. Entonces Dios le mandó, bueno, no fue Dios, sino aparecieron unas serpientes ahí, empezaron a morder a la gente y la gente se arrepintió, se empezó a pedirle perdón a Dios por su falta de fe. Entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce para que todo aquel que la vea se salve y no muera. Entonces, precisamente este versículo que está indicando es que de la misma manera, cuando el pueblo de Israel pierde la fe en el desierto y Moisés tiene que levantar una serpiente, de esta misma manera, por la pérdida de fe del pueblo de Israel, ahora Cristo tiene que ser levantado. Es decir, estos dos versículos tienen ese significado, esa explicación. Pero les repito una vez más, si usted tiene dudas y si algún líder religioso le dice que nosotros estamos blasfemando, entonces pídale esta explicación. ¿Cómo se explica? 1 Corintios 2:8. Es así de claro, no hay ninguna duda de que Jesús vino a darle a la humanidad la salvación total y no lo logró por falta de responsabilidad humana. También es importante aclarar, mucha gente que escucha el principio divino y se pone en contra, llega a decir que nosotros estamos diciendo que Jesús falló. Cuando un ser humano está comprometido con Dios y quiere asumir completa responsabilidad de acuerdo a la misión que se le ha dado, Jesús sentía en su corazón que su responsabilidad era darle completa salvación a la humanidad. Y al no haberlo logrado por la falta de fe del pueblo de Israel, Él sintió inmensamente responsable. Por eso Él se entregó completamente en el camino a la cruz, porque era una persona conectada con Dios y Él sabía que por lo menos le podía dar la salvación parcial y no dejar a los seres humanos esclavizados en el mundo de Satanás, en el mundo de la soberanía satánica. Bien, pero Dios sabía que había esa posibilidad. Dios era consciente de que el pueblo de Israel podía fallar. ¿Por qué? Porque ya Dios había experimentado la falla del ser humano muchas veces. Ya había experimentado la falla de Adán y Eva en el jardín del Edén. Había experimentado la falla de muchas otras personas en las que Él confió plenamente. Por supuesto que Dios tenía conciencia de eso. Entonces, Él preparó a muchas personas para que vinieran y prepararan el camino de Cristo. O sea, Dios envió a muchas personas para que prepararan el pueblo y prepararan las condiciones para que una vez que apareciera Jesús, el pueblo no perdiera la fe. Y fueron precisamente las personas que fallaron en cumplir esa preparación, es decir, que no prepararon al pueblo para recibir al Mesías, quienes provocaron la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque el pueblo era un pueblo sin conocimiento y Dios sabía eso. Entonces Él preparó líderes, grandes líderes religiosos, para que pudieran darle el mensaje al pueblo. Y vamos a hablar principalmente de uno de sus líderes, conocidos, muy conocidos en la Biblia. Y se llama Juan Bautista. Entonces vamos a ver cuál era la relación que existía entre Jesús y Juan Bautista. ¿Quién era Juan Bautista dentro de la providencia de Dios? Una persona preparada en relación a Jesús. Ahora voy a leer, me voy a ayudar con este libro. Dice, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales el pueblo de Israel no creyó en Jesús? ¿Cuáles son esos motivos? Porque si era un pueblo a través del cual Dios había trabajado y había invertido y les había demostrado durante mucho tiempo a través de milagros, a través de profetas, de mensajeros, que ellos eran el pueblo elegido, no lograron creer en el Mesías una vez que estuvo entre ellos. En la Biblia
muchas veces, ¿verdad?, se le cuestionaban a los discípulos de Jesús por qué Jesús decía que Él era el Mesías, cuando en el libro de Malaquías se profetizaba, se pronosticaba que antes de que viniera el Mesías, o sea, antes de que venga el día grande del Señor, tenía que volver Elías. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es el motivo por el cual Elías tenía que regresar. Primero, ¿quién es Elías? Para la gente que no conoce mucho. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual Elías tiene que regresar? Eso nosotros lo vamos a ver pronosticado en el libro de Malaquías. Malaquías 4:5 específicamente. Elías es uno de los profetas que Dios envió cuando en el reinado de Salomón, en la misma época. Entonces Salomón fue el rey que logró construir el templo de Dios. ¿Verdad? Salomón es uno de los reyes más importantes en la historia de Israel y Dios estaba muy contento con Salomón y Salomón logra construir el templo. Pero al final de la vida de Salomón, Salomón comete un error muy grande. Salomón deja que sus esposas, ¿verdad?, que eran muchas del mundo no israelita, eran esposas paganas del mundo pagano, ellas adoraran sus propios dioses en el templo que él había construido para Dios. Y entonces Dios se ve en la necesidad de estar enviando profetas para poder volver, digamos, la conciencia del pueblo de que el templo tenía un centro y que ese centro era Dios y no eran otros dioses. Entonces Elías fue enviado en esa época y fue enviado en esa época con una misión especial. O sea, la misión de Elías era precisamente preparar el camino para la llegada del Mesías. Esa era la misión que tenía Elías. Pero por causa de la invasión del templo, nosotros vamos a ver una conferencia posterior donde explicamos todo eso. Elías no pudo cumplir esa misión, o sea, el Mesías no pudo llegar. Entonces, aunque Elías apareció y él estaba entregado completamente a esa misión, pues como el Mesías nunca pudo aparecer, pues entonces la misión de Elías quedó ahí como suspendida. O sea, un hombre que había sido preparado, pero debido a la invasión del templo que hizo Salomón, pues entonces el Mesías no pudo llegar y la misión de Elías quedó ahí como en el camino, como sin completar. Por eso es que en Malaquías 4:5 se dice, antes de que venga el día grande del Señor, Elías tiene que regresar. ¿Ok? ¿Qué le pasaba entonces al pueblo de Israel? ¿A quién estaban esperando ellos antes de Cristo? Antes del Salvador. ¿A quién esperaban? Pues a Elías. Si no aparecía Elías primero del Salvador, así estaba escrito en las Escrituras. Así estaba, registrado en las Escrituras. Entonces ellos fielmente creían esto. ¿Y cómo fue que se fue Elías? Nosotros leemos en 2 de Reyes 2:11. Que se narra ahí la historia de cómo Elías había partido. Elías tenía uno de sus mejores amigos, Eliseo, y estaban caminando juntos. Y Eliseo le había pedido a Elías, le había dicho a Elías que él deseaba tener sus dones proféticos, sus dones de visión. Y entonces Elías le dijo que si él lograba ver cómo él partía de este mundo, a él iba a ser heredado esos dones. Y precisamente Eliseo se está caminando con Elías. Y dice que Eliseo ve a Elías subir al cielo en un carro de fuego, ¿verdad? Ahí está Elías subiendo al cielo. Y Elías partió. ¿De acuerdo? Y eso estaba registrado en las Escrituras. ¿Cómo esperaba entonces el pueblo de Israel el regreso de Elías? Bueno, ustedes se imaginan, tal vez ustedes dicen, bueno, hubiera sido una cosa muy ignorante pensar que Elías iba a regresar a un carro de fuego. Eso tiene que ser algo simbólico, no sé, significar algo. No pudo ser que Elías subió al cielo en un carro de fuego. Pero para la gente de aquella época, lo que estaba escrito era literal. O sea, ellos no podían darse cuenta si esta historia era simbólica o no,
Para ellos era tal cual. O sea, ellos entendían que Elías tenía que regresar en un carro de fuego. Entonces ellos estaban esperando el regreso de Elías, ¿verdad? Estaban mirando al cielo para ver cuándo Elías regresaba, ¿verdad? ¿En dónde? En un carro de fuego. Así era como lo esperaban. Pero lo interesante es que cuando los discípulos son cuestionados sobre por qué Jesús dice que Él es el Mesías cuando Elías no ha llegado, entonces los discípulos que creían en Jesús, porque eran personas muy humildes, se fueron y le preguntaron a Jesús. Y entonces en Mateo 17, 10-13, los discípulos le preguntan a Jesús, dice, los discípulos le interrogan y le dicen a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Jesús les respondió, Elías de hecho debe venir a restablecer todas las cosas. Mas yo les digo que Elías ya vino, mas no le reconocieron, hicieron con él cuanto quisieron. Del mismo modo harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. ¿Ok? Así está escrito en la Biblia. ¿Qué creen ustedes que empezaron a decir los discípulos entonces? Que los discípulos empezaron a decir a la gente que Juan Bautista era Elías. Ellos no entendían mucho, porque Jesús había dicho que Juan Bautista era Elías que había de venir. Pero como tenían fe y creían en ese momento en la palabra de Jesús, entonces ellos empezaron a decirle. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice en Juan 1, 19, 21. Dice así, este fue el testimonio de Juan el Bautista cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él hizo esta declaración, yo no soy Cristo. Pues entonces, ¿quién eres? Le preguntaron ellos, ¿eres tú Elías? Y él les dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Entonces, Jesús dijo que Juan Bautista era Elías y Juan Bautista dijo que él no era Elías. ¿Okay? Y ahí empieza entonces un pequeño problema. Jesús dijo, Juan Bautista es Elías. Y Juan Bautista, ¿qué dijo? Dijo, no soy Elías. Como yo les estaba diciendo, para los discípulos era más sencillo, ¿verdad?, creer en lo que Jesús decía. Pero para el resto del pueblo, vamos a analizar en quién era más fácil creer, si en Jesús o en Juan Bautista. Muchas personas piensan y declaran, ¿verdad?, al no poderse explicar esta situación, que es que Elías va a regresar, ¿verdad?, en la segunda llegada del Señor. Pero vea lo que Jesús dice. Jesús, en Mateo 11, 13, 14, Jesús le dice, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis comprender, él es el Elías que tenía que venir. ¿Qué dice Jesús otra vez? Él es el Elías que tenía que venir. Otra vez lo vuelve a afirmar. Pero bueno, ¿qué pasó aquí entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? Para todos los que hemos leído un poco la Biblia o hemos conocido acerca de Juan Bautista, sabemos que Juan Bautista era una persona muy, muy preparada desde el punto de vista de la providencia de Dios. Muy, muy importante. Analicemos entonces, ¿en quién iba a creer el pueblo?
Ok, vamos a hablar acá. ¿En quién iba a creer? Vamos a ver acá. Jesús visto desde el punto de vista del pueblo. Desde el punto de vista del pueblo judío de aquella época. Porque para nosotros es muy fácil decir que creemos en Cristo. Bueno, ya han pasado mucho tiempo. Pero en aquella época, ¿cómo era que veían a Jesús? Número 1. Jesús parecía ser un joven pobre e ignorante. Y eso lo vemos en la Biblia. Lo podemos ver en Juan 7:15. ¿Qué decían de Jesús? Los judíos se miraban y decían, este hombre no hizo estudios. ¿De dónde entonces le viene este conocimiento de las Escrituras? O sea, ellos se asombraban de que Jesús tuviera tanto conocimiento, siendo que no había estudiado. Jesús parecía un blasfemio. Leemos en Juan 6:42. Dice, ellos se preguntaban, ¿acaso no es él Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice él, descendí del cielo? ¿Y quiénes eran María y José? ¿Ustedes recuerdan quiénes eran María y José para el pueblo judío? Era una mujer que había quedado embarazada de manera extraña, sin haberse casado todavía con José. Para nosotros es como hasta romántico pensar en esa historia, pero ubiquémonos en la realidad. En aquella época una mujer que quedara embarazada sin haberse casado era apedreada, era asesinada. Y ellos sabían de la historia de Jesús. Fue José, quien haberse casado con María, quien la ayudó a permanecer a ella viva, ¿verdad? A través de la revelación que el ángel le hace a José. También vemos, Jesús empieza a decir que Él es la manifestación de Dios en Juan 14, 9, 10. Jesús les dice, aquel que me ve también a mi Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Que es el Padre quien permanece en mí y que Él realiza sus propias obras. Imagínense ustedes, aparece alguien en quienes ellos no confiaban y empieza a decirles que el Padre está en Él y que Él está en el Padre. ¿Cómo creen ustedes que se sentía la gente, los grandes sabios, los eruditos de las escrituras de aquella época, enfrente de un joven a quienes ellos cuestionaban y empezaba a decir estas cosas? Lo veían como si fuera un blasfemio, por eso estaban constantemente criticándole. Leemos también en Mateo 12:6. Mateo 12:6, donde Jesús les dice, ahora yo les declaro que aquí está el que es mayor que el templo. Aquí estaban criticando a Jesús, porque Jesús hacía muchas cosas que para ellos no eran aceptables desde el punto de vista de las escrituras, desde el punto de vista de las leyes, de las escrituras mosaicas. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Vamos a leer un poquitito antes para entender mejor. Dice Mateo 12,
Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Pues entonces Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Ustedes se imaginan Jesús diciéndole a esa gente: yo soy mayor que el templo que tanto adoraban ellos, que tan importante era para ellos. Entonces Jesús era visto otra vez como alguien blasfemio, alguien que estaba en contra de la ley divina. Y Jesús dijo en Juan 2:19: destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y la gente pensó que era que Jesús iba a destruir el templo, o sea, el templo de piedra. Nunca se dieron cuenta que Jesús estaba hablando acerca de sí mismo. Pero entonces ellos pensaron que Jesús estaba en contra del templo, que Jesús estaba blasfemando contra el templo de Dios. Leemos después en Mateo 9:6, que Jesús les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. O sea, aparece una persona ahí que para ellos era muy común y corriente, y Jesús les dice: el Hijo del Hombre, o sea, Él, en la tierra tiene el poder de perdonar los pecados. En Lucas 7, 48, 49. Jesús le dijo a una mujer: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban con él en la mesa comenzaron a decirse: ¿quién es este hombre que hasta perdona pecados? O sea, empezaron a cuestionar sobre lo que Jesús estaba haciendo. ¿Quién es este hombre que hasta perdona pecados? Y Jesús también se llamó a sí mismo el Señor del sábado. Cuando él le cuestionan por qué hace trabajos, hace oraciones, trabaja el sábado, él dijo: ¿no sabéis que yo soy el Señor del sábado? Que el Señor del sábado está entre ustedes. ¿Y qué pensaban ellos? Otra vez, qué blasfemio que Jesús. Eso se lo cuestionaban Jesús en Mateo 12:2. Decía: ¿por qué sus discípulos trabajan el sábado? Entonces, en Mateo 12:8, ponerlo por acá, Jesús les responde: ¿no sabéis que soy también que el Hijo del Hombre es el Señor también del sábado? En Juan 8:58, ¿qué les dice Jesús? Jesús les dice: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, existo yo. Recuerden que para ellos, el padre de la fe, ¿quién era? Abraham. Era la figura que ellos resaltaban más, la más importante. Para ellos no había otra persona mayor que Abraham. Y aquí aparece ese Hijo del Hombre diciendo: en verdad les digo, antes que Abraham existiera, existo yo. Otra vez, lo veían como un blasfemio. En Mateo 11:19, Jesús dijo: el Hijo del Hombre viene, come y bebe, y dicen: es un comelón y un bebedor de vino, amigo de publicanos. O sea, le cuestionaban el hecho de que él se reuniera con personas humildes, con personas que no tuvieran fe, que no tenían conocimiento de las Escrituras, personas común y corriente, que estaban ahí tomando vino, y Jesús se reunía con ellos, tomaba vino. ¿Cómo creen ustedes que veían a Jesús? ¿Sí? Imagínense. ¿Cómo creen ustedes que veían a Jesús?
como una persona corrupta, una persona que estaba ahí con la peor gente. Así veían los grandes líderes a Jesús en su época. Y en Mateo 12:24, Jesús fue acusado de que él tenía el poder de Beelzebú. Mas oyendo esto, los fariseos respondieron: es por Beelzebú, jefe de los demonios, que este hombre expulsa a los demonios. O sea, la gente de ahí, de Israel, en la época de Jesús, pensaron y creyeron que Jesús tenía el poder del demonio, que por eso era que él echaba esos demonios. Jesús culpó a los líderes del pueblo judío por la falta de fe del pueblo. En Mateo 21:31, nosotros leemos cómo Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas los precederán en el reino de Dios. O sea, entrarán primero al reino de Dios que ustedes. Dependiendo de las traducciones, eso es lo que significa. ¿Cómo creen ustedes que se sentían los líderes? Imagínense que hay grandes pastores, grandes sacerdotes de esta época, y llegue alguien y les diga que los cobradores de impuestos, las prostitutas, van a entrar primero al reino de los cielos que ellos. ¿Usted se imagina cómo estaba lastimado el ego de estos líderes? Era precisamente lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Y ustedes creen que era fácil para ellos aceptarlo? Para nada. Veían a Jesús como un blasfemio, alguien que estaba en contra de la voluntad de Dios, alguien que se estaba oponiendo a las leyes divinas. Así era como Jesús era visto, ¿verdad? Como corrupto, un blasfemo, un pobre, un ignorante. Jesús parecía un destructor, ¿verdad?, de la moralidad. Jesús parecía un destructor de la moralidad. Eso lo podemos ver en Mateo. Ponerlo aquí: Jesús parecía un destructor moral. ¿Qué decía Jesús? Mateo 10:37. Que ustedes vean que no era tan fácil seguir a Jesús. Quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Imagínense, aparece un ser humano, una persona que para ellos era común y corriente, y empieza a decirle eso a los hijos: si amas más a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. ¿Qué pensaban ellos? Que estaba destruyendo la familia, estaba separando a los hijos y a los padres. Lucas 14:26. Si alguien viene a mí y no odia a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras traducciones, si no rechaza, si no deja, no puede ser mi discípulo. Así decía Jesús. O sea, estaba otra vez destruyendo la familia. Así era como la gente lo veía, ¿verdad? Ahora, hay que entender cuál es la misión de Jesús y por qué es que él hacía ese tipo de cosas. Entonces, muchas mujeres seguían a Jesús. ¿Y qué creen ustedes que pueden estar pensando esos maridos, esos padres, cuando veían a Jesús como un hombre común y corriente? ¿Qué creen ustedes? Lucas 8:2-3. Dice: como también algunas mujeres, María llamada Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y muchas otras, asistían a Jesús. Imagínense, todas esas mujeres siguiendo a Jesús. ¿Cómo creen que se veía? Mateo 26:6-9. Imagínense que a veces los mismos discípulos no entendían. Aquí cuenta la historia de una mujer que se le arrodilla a Cristo y le echa perfumes, aceites caros en los pies de Cristo. Y sus mismos discípulos la cuestionan. Y dicen: ¿cómo? Gastando ese aceite tan caro, tan fino.
¿Para qué ese desperdicio? O sea, ellos no entendían el valor de Jesús. No lo entendían. Vamos a ver. Jesús negó a su propia madre. Bueno, esto puede ser fuerte para alguna gente. En Juan 2:4, María le está preguntando a Jesús, él está en unas bodas, María le está preguntando a Jesús que se había acabado el vino en la fiesta, en esta boda donde está Jesús. Y Jesús le dice a María, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Si ustedes leen ese pasaje, ustedes pueden darse cuenta que la respuesta que Jesús dio no fue una respuesta amable. Él fue fuerte. Y en Mateos 12:46-50, había mucha gente ahí en ese lugar. Y entonces le dicen a Jesús, su madre, sus hermanos están afuera, pidiendo hablar con él. Y Jesús le respondió a la persona que le dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, a diferencia de lo que uno supondría que tendría que haber pasado, es que Jesús se levante, reciba a su madre y a sus hermanos con amabilidad, ¿cierto? Pero él pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahorita no tenemos mucho tiempo para explicar esto, pero en otra conferencia podríamos extender esa explicación. ¿Por qué Jesús le habla así y responde así? Pero, ¿qué podían estar pensando la gente? Que Jesús estaba siendo poco amable. O sea, veámoslo desde el punto de vista humano. ¿Cómo lo veían Jesús con esa respuesta? La gente que no creía en Jesús, ¿cómo creen que lo veían? Que estaba rechazando a su madre, a sus hermanos. Y en Mateo 27, 20, 22... también dice, mas los príncipes y los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo para que libertara a Barrabás e hicieran morir a Jesús. El gobernador tomó entonces la palabra. ¿Cuál de los dos quieres que suelte? Respondieron, Barrabás. Pilatos preguntó, ¿qué haré a Jesús, que es llamado el Cristo? Todos respondieron, sea crucificado. O sea, prefirieron soltar a Barrabás que soltar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús era un criminal, que tenía que ser crucificado, que tenía que ser muerto, porque se había puesto en contra de todas sus creencias, había estado proclamando, ¿verdad?, la separación de padres e hijos, había hecho muchas cosas que desde el punto de vista de ellos no eran posibles de tolerar. Y por eso prefirieron que fuera Jesús el que muriera. ¿Ok? Entonces queda claro que desde el punto de vista del pueblo judío, en esa época, desde el punto de vista humano, Jesús no era una persona aceptable. Eso queda muy claro. Ahora veamos, analicemos cómo veía el pueblo a Juan el Bautista. A ver, ¿en quién podía creer más el pueblo? ¿En Juan Bautista o en Jesús? Y esto es muy importante entender, porque la misión de Juan era muy, muy especial. Entonces, vamos a analizar. ¿Quién era Juan? Juan Bautista, visto desde el punto de vista del pueblo judío. Veamos, Juan Bautista
nació como hijo de Zacarías, un sumo sacerdote. ¿Ok? Juan Bautista, hijo de un sacerdote. Y no de cualquier sacerdote, era de un sumo sacerdote. O sea, era una persona muy importante en la época para el pueblo de Israel. Leemos en Lucas 1:13. Un ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque fue escuchada su oración, Isabel tu mujer te dará un hijo y será llamado Juan. En Lucas 1:20. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, por cuanto no creíste en mis palabras, que a su tiempo se harán realidad. O sea, todo lo que acontecía, lo que sucedía alrededor de Juan Bautista era muy importante, tan importante que por falta de fe, digamos, de su padre, Dios incluso pudo dejar a Zacarías mudo. En Lucas 1, 64, 66, y lo más importante decir aquí es que todo el pueblo sabía esas cosas, todo el pueblo estaba enterado. Y después él abrió su boca y la lengua se le soltó y hablaba alabando a Dios, y vino el temor sobre todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas estas cosas, y todos los que escuchaban conservaron en sus corazones diciendo: ¿quién pues es este niño? Es la mano del Señor que está con él. Eso se decía Juan Bautista. Segundo, Juan Bautista vivió una vida ascética y toda la gente sabía eso. O sea, una vida pura en el desierto, no se alimentaba de comida común y corriente, sino que estaba ahí siendo reconocido como un gran líder, es decir, una persona santa. Así fue reconocida. Leemos en Lucas 3:15. El pueblo tenía tantas expectativas que todos se preguntaban en sus corazones: ¿será que Juan es el Cristo? Vean ustedes, en Jesús nunca lo lograron creer, pero ellos se preguntaban: ¿será que Juan Bautista es el Cristo? En Juan 1:19-20, los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Y él hizo esta declaración: yo no soy Cristo. Imagínense, Juan Bautista tenía que estar repitiendo: yo no soy Cristo. Ellos realmente creían que Juan Bautista era Cristo. Las personas pueden estarse preguntando: bueno, tal vez Juan Bautista no sabía que él era Elías, no sabía cuál era su misión. Pero resulta y sucede, para ir terminando esta parte, resulta y sucede que Dios mismo le había revelado a Juan Bautista quién era Jesús. Y el hecho de que Juan Bautista hubiese declarado algo diferente de Jesús, y él era mejor visto en el pueblo de Israel que Jesús, ¿a quién le iban a creer? ¿A quién iban a aceptar como que estuviera diciendo la verdad? ¿A Jesús o a Juan Bautista? Obviamente que iban a creerle a Juan Bautista. Por eso el hecho que él dijera que él no era Elías fue algo tan grave desde el punto de vista de la providencia de Dios. Y él sabía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús. Él conocía, porque Dios mismo le había revelado que sobre quien él viera bajar una paloma o el Espíritu Santo en forma de una paloma, esa era la persona elegida. Y Juan Bautista bautizó a Jesús. Y él vio esta manifestación que Dios le había prometido. O sea, él supo quién era Jesús, o él le fue dado, le fue conocido, le fue dado a conocer quién era Jesús. Pero aún así, él, a pesar de que no entendiera las palabras de Jesús exactamente, él tenía que haber sido humilde
y haber aceptado lo que Jesús había dicho, que Juan Bautista era Elías. Entonces, la razón por la que el pueblo judío no pudo creer en Jesús fue precisamente porque Juan Bautista dijo cosas diferentes a las de Jesús. ¿Y en quién creyeron más? Por supuesto creyeron más en Juan Bautista. Vamos a dejar hasta acá esta conferencia. Trataremos un poco más sobre Juan Bautista en lo que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Y recuerden, para las personas que nos han seguido aquí, todo está más o menos claro o muy claro. Para aquellos que están iniciando apenas en esta conferencia, les invito a que continúen, pero que también puedan escucharlas desde el inicio.